Entonces ahora vamos a conectarnos con la doctora María Fernanda. Espérenme un momento. Con la doctora María Fernanda, ella es médica internista epidemióloga. Ella nos va a explicar un poco más sobre los cuidados que debemos tener y cositas que de pronto no entendemos todavía como pacientes. Entonces le damos la bienvenida a la doctora María Fernanda. Muchas gracias por estar con nosotras y compartir pues este ratico y resolvernos las dudas. Estoy congelada. No, si te estás viendo. Sí, bueno. Estabas bien. Eh, Ahora sí se quedó congelada la imagen. sí, bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos perfecto. No sé por qué se quedó congelada la imagen. Y ahora sí te ves. Listo, dale. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar con algo básico que yo creo que debemos entender porque creo que la primera vez que lo vivimos de esta manera, entonces sería muy rico saber realmente qué es una pandemia. Bueno, la palabra pandemia realmente pues es nueva para la mayoría de nosotros, pero no es la primera vez pues que existe una pandemia. Ujú. En la humanidad realmente han habido muchas pandemias y creo que eso lo hemos venido viendo pues como a lo largo de todo lo que hemos ido escuchando. Y probablemente tenemos unas que son no tan lejanas como fue en el 2009 H1N1, Mm. pero que no nos alcanzó como a impactar tanto, entonces probablemente por eso no lo tenemos como tan en la mente. Una pandemia básicamente es una enfermedad que se distribuye de forma global y adicionalmente fuera de que se distribuye de forma global, eh, empiezan a haber casos que no son importados de otra parte, sino que ya son casos propios en cada una de las regiones en donde está, pues, como la enfermedad, que es como lo que nos está pasando en este momento, que fue lo que dijo ayer, por ejemplo, el ministerio cuando pasamos a fase de mitigación, ayer o antier, que ya nosotros tenemos casos que son propios y no todos los casos son importados. Ujú. Entonces, eso es básicamente una pandemia, una enfermedad que no solamente se ubica en una región, sino que ya está distribuida a nivel mundial y que va a tener casos propios de la enfermedad dentro de la zona o el sitio pues delimitado. Bueno, ¿qué debemos esperar que ocurra con esta pandemia? Pues eso es muy difícil de predecir realmente. Eh, Creo que economistas, epidemiólogos, médicos, todo el mundo tira para su lado y todo el Ujú. mundo hace una predicción de la parte económica, de la parte de salud, pero esto es algo nuevo que estamos viviendo. Inicialmente se pensó que iba a ser algo muy parecido a lo que fue influenza H1N1, pero después se fue viendo que la tasa de contagio es mayor y que la afectación es distinta a la que producen muchos otros, pues a muchos otros virus. Entonces, por eso en este momento las predicciones no son muy claras, ¿cierto? Entonces, Ujú. ¿qué podemos saber? Que se ha dicho que más o menos 70-80% de la población se tiene que infectar con el virus o tiene que aparecer una vacuna para que tengamos en cierto grado, pues como ya inmunidad, es como lo que podemos decir, pero que tenemos que empezar a ganar tiempo y eso es lo que estamos haciendo. Lo que está haciendo las medidas del gobierno es ganar tiempo y lo que están haciendo todos los gobiernos es ganar tiempo mientras logramos que las personas que tienen más riesgo, como son los adultos mayores o los que tienen alguna enfermedad como las que ya mencionó Sebastián, las podemos cuidar mientras vamos y mientras vamos cuidando el sistema de salud para que todo el mundo nos llegue junto. Eso es lo único que podemos saber hasta el momento. No podemos hacer ninguna otra predicción. Esto es una cosa que va a ser larga, eh, pero cuánto tiempo es larga tampoco lo sabemos. Sí. Bueno, ¿por qué es tan importante el aislamiento? Porque realmente eso es complicado, ¿cierto? Anímicamente es muy complicado decidir si me tengo que aislar, pero si entendemos el por qué es tan importante, podemos de pronto verlo de otra manera y entender que realmente es por nuestro bien. Entonces, el aislamiento es supremamente importante porque uno, hay casos asintomáticos
de coronavirus, pues de COVID, que igual pueden transmitir la enfermedad. Se dice que su carga viral va a ser menor, pero igual pueden transmitir la enfermedad. Y porque yo empiezo a tener los síntomas de la enfermedad 4 a 10 días después de haberme contagiado. Entonces antes yo igual la puedo empezar a transmitir. Fuera de eso es una Ujú. enfermedad que si bien se dice que por cada, pues si yo la tengo, se la puedo transmitir a 2.5 personas más, pues 2 a 3 personas más. Pues si yo salgo mucho, si yo estoy en contacto con mucha gente, si yo utilizo muchos medios públicos masivos y pues yo no tengo las medidas de cuidado necesarias, pues yo se la voy a transmitir a muchísimas otras personas. Entonces, esa es como la representación. Hay un caso muy especial que se llama la paciente 31, que fue una paciente que logró contagiar a 1.000 personas por no conservar las Muchísimo. medidas de aislamiento. Entonces, es precisamente las medidas de aislamiento son supremamente necesarias para disminuir la transmisión del virus. Se dice que si usted pues está ahí o si tenemos unas medidas de aislamiento que no son tan estrictas, pasamos de pasarla a 2.5 a 1 o 1.5 personas. Y eso nos evita saturar el sistema de salud, porque si bien no nos vamos a morir todos de coronavirus, la mayoría de las personas le va a ir bien con coronavirus, van a pasar la enfermedad. No es que pues es una gripita y ya, pero van a poder pasar la enfermedad, les va a dar fiebre, se van a sentir un poco malucas, pero no va a ser una cosa grave en sí de hospitalización. Sí hay una ley que dice que son 80, 15, 5, es decir, 80% van a tener unos síntomas leves, 15 van a requerir hospitalización y un 5% va a requerir estar hospitalizado en UCI o con complicaciones graves de la enfermedad. Y si ponemos que es un 5% y es un mundo de población, o sea, si usted hace el Ujú. 5% de 50 millones de colombianos todos al mismo tiempo, pues porque uno dice, ah, es que si ingreso a UCI ya, pero es que la estancia en UCI puede ser hasta de un mes. Ujú. Entonces, es un mes en el tiempo, pues es un mes en que yo voy a tener ingresando 5 millones no tengo 5 millones de UCIs, 5 millones de ventiladores. Entonces, la idea es que vayamos de a poquito y ese distanciamiento social nos permita disminuir la transmisibilidad de la enfermedad para darle como todo ese tiempo al sistema de salud y que no nos sobresaturemos, porque recuerden que, bueno, yo puedo tener 50.000 camas de UCI, pero el 90% en este momento están ocupadas. O sea, yo no Ujú. tengo todas las camas de UCI vacías, porque igual no es solamente coronavirus lo que existe, existen muchas otras enfermedades que están Se necesitando. requiere. Entonces, por eso es fundamental el distanciamiento social. Bueno, aquí van dos preguntas. Sabemos que hay dos tipos de mascarillas, ¿cierto? Dos tipos de Ujú. tapabocas. Eh, ¿Cuáles son y cómo se deben usar? Y muchos están preguntando ahí en el chat si los pacientes con lupus debemos usar esas mascarillas en el momento de salir a una cita médica o de que tengamos que salir por medicamentos o por hacer compras, pues en situaciones que nos toque de pronto salir. Si es recomendable o no usarla. Bueno, las mascarillas han sido supremamente discutidas y se han generado como muchos falsos comentarios, especialmente en la última semana, sobre el uso de mascarillas. Uno es que tenemos dos tipos de mascarillas, bueno, o tres si contamos pues las que son de tela, pero generalmente tenemos entonces la mascarilla que ustedes ven como de pato, pues que se usan en las clínicas, que son las que usamos, por ejemplo, en pacientes con tuberculosis, pero esa mascarilla es netamente de uso médico, de uso hospitalario. Esa mascarilla no la deben usar personas del común o pacientes en sí. Nosotros, ¿para qué las vamos a usar en el hospital? Nosotros las vamos a usar para ciertos procedimientos que van a generar aerosoles, es decir, como unas goticas muchísimo más pequeñas por las que se puede transmitir el virus, que son procedimientos como intubación, la toma de la muestra para COVID puede generar aerosoles. Eh, Otros procedimientos como son pues que puedan aerosolizar, como son las nebulizaciones, que se recomiendan no hacerlas
para esos procedimientos los vamos a utilizar nosotros. Entonces, en unidades de cuidados intensivos, ustedes pueden ver a mucha gente con mascarilla de alta eficiencia, que son pues como las de Patico, pero esas mascarillas tienen muchas cosas importantes, y es que no son mascarillas como mucha gente que las usa 24 horas, una semana, no, esas mascarillas tienen una vida media de uso, es decir, yo las puedo usar 8 horas continuas, o si no la voy a usar las 8 horas continuas, cuando yo me la quito, la debo guardar en en una bolsita, pero es en una bolsita de papel, tiene que tener ciertos cuidados, o sea, no es una mascarilla pues que yo pueda usar una semana y no, esa mascarilla no va a servir. Entonces, esa es de uso netamente médico. Y existen las mascarillas quirúrgicas que son pues que son como las que normalmente se utilizan en cirugía, que son las que son desechables. ¿Qué es importante? Que esas mascarillas tienen una vida media también de uso más o menos de 6 horas, pero si usted se le mojó porque tenía muchos moquitos, porque, no sé, cualquier cosa estornudó y entonces mojó la mascarilla, esa mascarilla ya no le sirve. O sea, son 6 horas, Ujú. pero si la mascarilla está seca, ¿cierto? Y la otra cosa es que cuando usted eh, usa la mascarilla, si bien mucha gente ha dicho que todo el mundo tiene que usar mascarilla, pues ese todo el mundo es supremamente variable, porque la mascarilla, uno, da una falsa sensación de que usted está protegido. Entonces usted las medidas como de lavarse las manos, no tocarse tanto la cara, las va a ir omitiendo, ¿cierto? Y lo otro es que generalmente cuando usted tiene una mascarilla, la mascarilla estorba. Si usted tiene gafas, entonces las gafas se le empañan, le va a empezar a picar, le va a empezar a rascar, pues la gente se toca horrible la mascarilla, se la sube, se la baja, hace de todo con la mascarilla, y la mascarilla debería estar todo el tiempo puesta. Cuando usted se la fuera a quitar, se la tiene que quitar es de las tiritas, no tocándola aquí adelante, lo mismo que cuando se la va a poner. Entonces, todas esas cosas nosotros no las cumplimos y uno termina tocándose mal la cara, rascándose mal los ojos, que como decía ahorita el doctor Sebastián, es la fuente como uno se contagia con el virus. Entonces, si bien una de las recomendaciones que sí se podría hacer es que en paciente inmunosuprimido, como pueden ser ustedes, se use la mascarilla. Se podría hacer. Esa mascarilla, si usted no la va a usar bien y si va a omitir todo el resto de medidas, como son las que más impactan, que son el lavado de manos, el distanciamiento social, no la use. O sea, si usted la va a usar 8 horas, 20 horas, todo el tiempo, no la use. Y fuera de eso hay un desabastecimiento horrible de mascarillas en este momento. Ujú. Entonces, la protección del personal médico está quedando completamente limitada. Entonces, las medidas que más han demostrado que va a evitar que usted se contagie es lavarse las manos y el distanciamiento social. ¿Cuándo sí yo tengo que usar obligatoriamente mascarilla? Cuando soy paciente, es decir, cuando yo estoy infectado por coronavirus, para no transmitírselo a los demás, si yo estoy cuidando una persona que tenga coronavirus, ¿cierto? O las otras que se recomiendan es en sitios completamente concurridos. Pero si yo voy a salir a la calle, no sé, porque tengo que ir a sacar al cajero y no me va a encontrar una persona en 1 kilómetro de distancia porque estamos en cuarentena, no hay necesidad de usar mascarilla. ¿Listo? Y Listo, la otra perfecto. son las mascarillas de tela, que las mascarillas de tela se han demostrado que en el ámbito médico no se deberían usar, pero que sí pueden servir como un factor como de algo de protección, no es mucho, pero sí puede ser un factor de protección, pues para las personas que no están dentro del ámbito hospitalario. Bueno, por acá preguntan que si se pueden lavar las mascarillas. Si las mascarillas son de tela, sí, se deberían lavar, eso es lo que hay que hacer, ¿cierto? Pero las mascarillas que son desechables, no, no se pueden lavar. Pues esas, o sea, usted las usa 6 horas, sí, Y están se... secas y demás, y las bota y las Ujú. desecha. Listo. Bueno, ¿tomar antibióticos puede ayudar en algo? No, ningún medicamento que ustedes se vayan a tomar debe ser sin prescripción médica. Entonces está la recomendación por ahí de use acitromicina, los que no toman Ujú. hidroxicloroquina o cloroquina, que puede que por alguna razón no la tomen, entonces, ¿qué tomar? No.
No existe ningún medicamento hasta el momento para profilaxis, es decir, para evitar que a mí me dé coronavirus. Lo único que existen son las medidas de cuidado, de distanciamiento social, de lavado de las manos. Pero que si yo me tomo una citromicina, por ejemplo, entonces ya no me va a dar coronavirus. No. Y fuera de eso, el uso de muchos de los medicamentos eh, pues que se utilizan en este momento está acitromicina, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir. Muchos de esos medicamentos tienen efectos adversos que si no están bajo supervisión médica pueden causar hipoglicemia, pueden causar que tengan arritmias del corazón, ¿cierto? Pueden causar que se les bajen antes más las defensas. Entonces, todo medicamento, si no es bajo prescripción médica, no lo deberían usar. Por ahí hay otra cosa que usan que creo que es el Egistol o algo así, que es una cosa que sube como las defensas, que se ha Ujú. visto, pues a mí ya varios pacientes me han preguntado, realmente de eso no existe evidencia que suba las defensas, solo existen 8 estudios en una de las bases de datos más grandes desde el 2000 con respecto a cómo actúan subiendo las defensas y son estudios que realmente no son en humanos. Entonces no tomen ninguna cosa que para subir las defensas porque estamos ante un virus que no conocemos completamente, que su respuesta inmune todavía no la hemos descifrado del todo. Entonces después nos ponemos a tomar un mundo de cosas y terminamos antes haciéndonos daño. Bueno, eh, ¿por qué la prueba es tan demorada y por qué algunas de las pruebas dan negativo y a la segunda prueba entonces ya sí sale positivo? Bueno, entonces es importante saber que en este momento todavía no estamos haciendo serología, pues hay, mejor dicho, dos tipos de pruebas. Unas que se llaman PCR y otras que, pues mal llamadas pruebas rápidas, que son las serologías que van a llegar más adelante. En este momento lo que estamos haciendo son PCRs. ¿Por qué la prueba puede dar negativa? Uno, no es que el Ministerio de Salud nos esté mintiendo, no es que la prueba sea mala. La prueba tiene una sensibilidad, es decir, la capacidad de detectar si alguien está enfermo de un 90%, es decir, 9 de cada 10 personas que están enfermas por coronavirus, si usted toma la prueba bien, le va a dar positiva la prueba. No hay ninguna prueba perfecta. O sea, no Ujú. existen pruebas que usted diga es 100% seguro, o sea, ni siquiera la prueba de embarazo, que es una de las cosas más desarrolladas, que es 99.9, no, igual existe un porcentaje que se va a salir, Claro. ¿cierto? Entonces no hay ninguna prueba perfecta, tenemos que partir de ahí. Y lo otro es que la prueba tiene muchas como minucias, entonces se tiene que tomar, en teoría deberían ser dos tubos, uno que es de la nariz y otro que es de la parte posterior, pues de la faringe. Se debería tomar con un cepillo especial, se tiene que tomar a 45 grados, se tiene que tener unas condiciones de transporte ideales. Entonces, si usted falla en alguno de esos pasos, pues la prueba se va a dañar. Entonces no es que, Ujú. o no necesariamente se la tomaron mal, de pronto la cadena que llevó hasta el Ministerio de Salud pues no fue la mejor, ¿cierto? O si de pronto te la tomaron mal. Entonces son muchas cositas que hacen que esa prueba que inicialmente de pronto era supuestamente positiva te haya dado negativa porque simplemente hubo una mala toma o manipulación de la muestra. ¿Por qué pasa esto? No lo hacemos a propósito, estamos aprendiendo, esto es algo nuevo absolutamente para todos. El Ministerio de Salud ha tenido que entrenar un mundo de gente, entonces mientras se coge la curva de aprendizaje va a haber errores, ¿cierto? La Ujú. PCR se puede tomar en los primeros días y siempre va a salir positiva porque necesita muy poquitos virus, pues para salir positiva si está bien tomada, pues 9 de cada 10. La otra son las pruebas rápidas, que son las que importó el ministerio, que creo que se empiezan a tomar esta semana, la próxima semana, pues ya esta semana se acabó, que esas pruebas rápidas sí pueden tener muchos falsos negativos. ¿Eso qué quiere decir? Que van a haber muchas personas que si no se les toma la prueba en el momento que es, puede salir negativa la prueba. ¿Por qué es en el momento que es? Esas pruebas se deberían tomar a los 7 a 10 días de tener los síntomas, porque o si no van a salir negativas. Entonces, son consideraciones que hay que tener en cuenta y no es que, ay, es que vea, me dijeron mentiras o lo hicieron mal. No, son variabilidades y cosas que tienen que tener en cuenta al momento de analizar las pruebas. Perfecto. Sí,
algunos medicamentos para la presión que toman algunos pacientes con lupus pueden estar asociados pues como a esto, y si eso es cierto. Entonces se ha dicho mucho de los sartán, enalapril, pues todo lo que se llama IECAS o ARA2, ¿cierto? Entonces lo que más toman son los sartán, enalapril, candesartán, valsartán, captopril, que muchos de los pacientes que tuvieron nefritis lúpica, lo que hacen esos medicamentos es disminuir la proteinuria, es decir, la cantidad de proteínas que botamos por la orina, ¿cierto? Ujú. Entonces, se ha dicho que por el mecanismo como entra supuestamente el virus, estos medicamentos supuestamente pueden hacer que uno esté más propenso. Eso es un mito, eso no se ha comprobado. Y la recomendación de todas las sociedades científicas es no suspender estos medicamentos, pues a no ser que es que se te bajó la presión, ¿cierto? Por eso ya es Ujú. otra cosa. Pero que, ay, voy a suspender el medicamento porque eso me pone en más riesgo de tener el virus. No. Lo que han dicho inclusive ellos es que suspender esos medicamentos hace que antes usted tenga más riesgo de recaída de sus enfermedades o de complicaciones de sus enfermedades, entonces por eso no se recomienda la suspensión del medicamento. Bueno, hay unas preguntas por acá de las personas que nos están viendo. Varios han preguntado que sí es posible que se repita el contagio por coronavirus. O sea, si yo ya lo tuve y estoy bien, ¿es posible que me vuelva a contagiar? Esa es una pregunta muy difícil y en eso no se han puesto de acuerdo. Sí, sí han documentado algunos casos porque hay dos cepas del virus. Sin embargo, no se está claro si realmente es reinfección o no. Entonces, hasta el momento no es posible responder esa pregunta y hasta el momento lo que se cree es que sí puede existir esa posibilidad, pero es muy baja. Bueno, y la otra pregunta es que si en algún caso, pues en algún momento ya la vacuna está lista, ¿los pacientes con lupus sí se pueden vacunar o no? Generalmente, pues ese tipo de vacunas son con partes del virus, no Ujú. son del virus total en sí, o sea, no son vacunas inactivadas. La contraindicación de la mayoría de los pacientes con lupus para usar un tipo de vacunas es que sean vacunas vivas, atenuadas o inactivadas, ¿cierto? Pues que es como un tipo en la clasificación de vacunas. Generalmente las vacunas de los virus, como por ejemplo la influenza, que ustedes perfectamente se la pueden poner, son de partes virales, no de todo el virus en sí. Faltaría ver cuál es la producción de la vacuna y cómo la están haciendo, pero generalmente como son partes virales, pensaría que no habría ningún problema, pero toca esperar el desarrollo completo. Listo, perfecto. Yo creo que ya pues, nos queda muy claro toda esa parte. Gracias a la doctora María Fernanda por compartir con nosotros todo esto. Ya yo creo que muchos pueden quedar más tranquilos en cuanto a cómo se da, pues como toda el proceso viral, cómo podemos manejar y mitigar un poquito la parte del contagio. Entonces te Ujú. agradezco mucho por haber compartido con nosotros, por habernos resuelto tantas dudas y esperamos volverte a tener. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Que estén bien. Hasta luego. Chao.